Bienvenidos a un nuevo video acerca de la parábola, esa interesante sección cónica que hemos estado discutiendo en los últimos videos. En esta ocasión vamos a comenzar a resolver una serie de ejercicios que aparecen en el libro Geometría Analítica de Charles Lehmann. En este caso, en el capítulo 6, denominado la parábola, y vamos a comenzar con el ejercicio 1. Este ejercicio 1 aparece en la página 153. El ejercicio dice lo siguiente: hallar las coordenadas del foco, la ecuación de la directriz y la longitud del lado recto para la ecuación dada y discutir el lugar geométrico correspondiente. La ecuación que te dan es esta que está acá. Y al cuadrado igual a 12x. Ok, entonces para resolver el ejercicio lo primero que nos fijamos es en la forma que tiene la ecuación. La ecuación tiene un término lineal en la coordenada x y un término cuadrático en la coordenada y. Como tiene un término lineal en una coordenada y un término cuadrático único y exclusivamente en la otra coordenada, evidentemente el lugar geométrico correspondiente a esta ecuación es una parábola cuyo vértice está en el origen de coordenadas. ¿Por qué puedo reconocer que el vértice está en el origen de coordenadas? Porque no hay ningún término que acompañe a x y no hay ningún término que acompañe a y en la forma y menos algo o y más algo, y en este caso en la forma x menos algo o x más algo. ¿Ya? Nosotros vimos en un video anterior que la parábola cuya ecuación es y al cuadrado igual a 4p por x, que si se dan cuenta tiene exactamente la misma forma que esta ecuación de acá, era una ecuación pues que me describía una parábola cuyo eje focal era el eje x, ¿ya? Y que habría, en dependencia del signo de P, o bien hacia la izquierda del eje Y o bien hacia la derecha del eje Y. ¿Por qué yo sé que el eje focal es el eje X? Porque en esta parábola el término que aparece lineal en esa coordenada implica entonces que el foco está ubicado en el eje que varía a lo largo de esa coordenada. ¿Ya? Aquí la coordenada que aparece lineal es X. Quiere decir que el foco está ubicado en un eje a lo largo del cual la coordenada x varía. ¿Cuál es el eje a lo largo del cual la coordenada x varía? Pues el eje x. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la coordenada y sobre el eje x vale 0. La única coordenada que está variando en la dirección horizontal, si usted se imagina ahora el eje x aquí, la única coordenada que está variando a lo largo de la dirección horizontal precisamente es la coordenada x, porque la coordenada y vale automáticamente 0. ¿Ya? Entonces, como la x aparece aquí en esta ecuación de manera lineal, entonces quiere decir que el foco está ubicado en el eje x. ¿Ya? Para saber cuál es la ubicación del foco, si está aquí a la derecha, ¿ya?, del plano cartesiano, o acá a la izquierda del plano cartesiano, o sea, si está a la derecha del eje y o está a la izquierda del eje y, entonces tengo que fijarme en el signo de P. ¿Ya? Para ello necesito calcular P. Y para calcular P sencillamente lo único que tengo que es comparar esta ecuación de acá, que es la ecuación ordinaria general, con esta ecuación de acá, que es la ecuación particular para el lugar geométrico que a mí me están dando en el ejercicio. ¿Ya? Entonces, comparando, fíjense que los miembros izquierdos son exactamente iguales y los miembros derechos tienen que ser iguales, entonces yo puedo llegar a la conclusión de que 4px es igual a este miembro derecho de acá, 2x. ¿Ya? Y eso automáticamente, bueno, pues yo puedo cancelar las x, puedo cancelar ese 4 con el 12 y me quedaría 3. Y eso automáticamente me dice que P vale 3. Teniendo este resultado, fíjense que P nos dio positivo, ¿ya? P es mayor que 0. Y eso implica automáticamente que la parábola está definida única y exclusivamente para las x mayores que 0. Así que sería una parábola cuyo eje focal es el eje x, pero que abre, mírenlo aquí, hacia la derecha, ¿ya?, del eje y. O sea, si yo hago un bosquejo acá de la parábola y aquí estamos discutiendo el lugar geométrico, estamos resolviendo esta parte de la pregunta, discutir el lugar geométrico correspondiente. Entonces, sencillamente aquí tendríamos mi eje y,
Aquí tendríamos el eje X. Este eje X sería el eje focal. Vamos a pintarlo de violeta. Este sería el eje focal. El eje X de mi parábola sería el eje focal. Y entonces automáticamente el hecho de que la X tenga que ser forzosamente positiva nos está diciendo automáticamente que la parábola abre hacia la derecha. ¿Ya? O sea que tengo vértice en el origen y tengo una parábola que está abriendo hacia la derecha. ¿Qué otra información me da este valor que acabo de obtener de P? Bueno, yo sé que para esta parábola el foco está ubicado en P, 0. Quiere decir entonces que mi foco está ubicado acá. ¿Ya? En la coordenada, como P vale 3, sería el punto 3,0. O sea, tiene abscisa 3 y tiene ordenada 0 porque está obviamente sobre el eje X. ¿Ya? Y de aquí puedo extraer otra información interesante. Yo sé que la directriz, la recta directriz de esta parábola, ¿ya? Es una recta que corta al eje X exactamente en un punto cuya abscisa está a la misma distancia del vértice de lo que está el foco. Quiere decir que si yo pongo aquí el punto que está a la misma distancia del foco, este foco está a una distancia de 3 unidades respecto al vértice. Si tomo aquí esta distancia de 3 unidades respecto al vértice, entonces tendría el punto menos 3,0. Y por ese punto pasa precisamente la recta directriz. Lo hace de manera perpendicular, ya como todos sabemos, lo hace de manera perpendicular a el eje focal. O sea, esta sería la recta directriz. Ya sería una recta perpendicular al eje focal. Y evidentemente, como es una recta perpendicular al eje focal y el eje focal es el eje X, entonces al ser una recta paralela al eje Y, tiene ecuación X igual a menos 3. Eso coincide con el hecho de que la directriz para esta parábola habíamos discutido que tiene ecuación X igual a menos P. Como P vale 3, entonces menos P vale menos 3 y eso coincide con este resultado de acá. Así que ya tenemos, fíjense, las coordenadas del foco, que son 3,0. Tenemos la ecuación de la directriz, X igual 3. Y ahora lo único que nos queda es hallar, según esto acá, la longitud del lado recto de la parábola. ¿Cómo se halla la longitud del lado recto? Bueno, el lado recto, recordar simplemente que el lado recto es una cuerda focal, ya, que es perpendicular. Vamos a pintarla de otro color. Una cuerda focal que es perpendicular al eje focal, o sea, es una cuerda que pasa por el foco, pero que es perpendicular al eje focal. Ya, ella corta, obviamente, a la parábola en este punto de acá. Vamos a llamarle a este punto A y este punto de acá, que vamos a llamarle P. ¿Ya? La distancia de acá sabemos que es 2P. La distancia de acá a acá, a este punto, sabemos que también es 2P. Y sabemos que la longitud del lado recto, por el video que discutimos anteriormente de las propiedades generales de este tipo de parábola, es sencillamente el valor absoluto de 4 veces P. Como P vale 3, esto sería el valor absoluto de 4 por 3. 4 por 3 es 12, tendríamos el valor absoluto de 12, que eso simplemente da 12, porque 12 es un número positivo. Así que nuestro lado recto para esta parábola, y al cuadrado igual a 12x, mide 12 unidades de longitud. ¿Ya? Entonces, resumiendo, ¿cuál es la estrategia para resolver este tipo de ejercicios? Primero, dar un vistazo a la ecuación. ¿Ya? Si la ecuación tiene un término lineal y un término cuadrático en otra coordenada, automáticamente eso me dice que el lugar geométrico es una parábola con vértice en el origen, ¿ya? Y con eje focal coincidente con el eje a lo largo del cual cambia la variable que está linealmente. Aquí la variable que está linealmente es X, quiere decir que la coordenada X, la coordenada horizontal, cambia a lo largo del eje focal
Y eso quiere decir entonces que el eje focal es precisamente el eje X, porque la coordenada Y sobre el eje X se mantiene constante e igual a 0. Lo único que cambia sobre el eje X es la coordenada X. Así que esta parábola sería una parábola con eje focal coincidente con el eje X y con vértice en el origen de coordenadas, porque no tengo ningún corrimiento aquí en X y ningún corrimiento aquí en la variable Y. ¿Ya? Lo otro que tengo que hacer es, una vez que yo identifico ese lugar geométrico, pues asocio la ecuación que nosotros escribimos, la ecuación ordinaria para ese lugar geométrico, y de aquí entonces, por comparación, yo puedo, el coeficiente que acompaña a el término lineal en X tiene que ser igual en esta ecuación y en esta. Eso nos da la igualdad 4px igual 2x, y de aquí obtenemos el resultado de que p igual 3. ¿Ya? Una vez que tengo p calculada, me fijo en el signo. Como p es positivo, eso implica entonces que el producto px tiene que ser forzosamente positivo, así que x tiene que ser forzosamente positivo. El hecho de que x sea forzosamente positivo quiere decir que la parábola está definida en esta zona de acá, en la zona derecha del eje Y, o sea, a la derecha del eje Y, en el semiplano derecho del plano cartesiano. Y entonces no le queda más remedio a esta parábola que abrir hacia la derecha. ¿Ya? Y ese sería el dibujo, el croquis o el esbozo que nosotros pudiésemos hacer. P también me da otra información. En el caso de esta parábola, P me da la abscisa del foco, porque la ordenada del foco, al ser el foco, parte un punto que está ubicado en el eje X, obviamente su ordenada es 0. Así que la abscisa del foco me da precisamente el valor de P, y entonces yo puedo ubicar aquí el foco para esta parábola como el punto 3,0. La otra información que me da P es la ecuación de la directriz. ¿Ya? La directriz es una recta que es perpendicular al eje focal, en este caso sería perpendicular al eje X o paralela al eje Y, que es lo mismo, y corta al eje X precisamente en un punto simétrico al foco con respecto al vértice. O sea, si el foco está a 3 unidades de longitud del vértice, entonces la directriz corta al eje X en un punto que está a 3 unidades de longitud hacia el lado contrario, en este caso a la izquierda del eje Y. Así que la ecuación sería sencillamente x igual a menos 3. Coincide con este resultado general, x igual a menos p, para el caso en que p sea positivo y la parábola, por supuesto, abra hacia la derecha, como este caso que hemos analizado. La longitud del lado recto sabemos que es el valor absoluto de 4p. ¿Ya? El lado recto, recordar una vez más que es la cuerda focal que es perpendicular al eje focal. ¿Ya? Ella corta la parábola en dos puntos A y B, ya que están a distancias 2p precisamente del foco. Cuando sumo esas dos distancias, entonces me da este 4p que aparece aquí. Y bueno, ya en este caso, como p vale 3, 4 por 3 vale 12, y nos queda que la longitud del lado recto es igual a 12 unidades de longitud. Esta sería la solución de este problema, que por demás es bastante sencillo. Si el video te gustó, pues no olvides darle like, y si no lo has hecho hasta ahora, pues suscríbete a nuestro canal, pues estamos seguros de que te será útil no solo para aprender geometría analítica, sino otras partes interesantes de las matemáticas y también de la física. Hasta el próximo video.